Sachi pregunta hoy con Nelson Ferrer, intensivista y jefe del área COVID de Pacífica Salud. Bienvenido, doctor. Para la llegada de este segundo lote de vacunas, anunciaron que no les pondrían la segunda dosis a los médicos que están en la primera línea de batalla. Al día siguiente, el Ministerio de Salud reculó. ¿Con eso dejaron a la población médica satisfecha o no? Buenos días. Yo puedo hablar por mí. Yo no estoy satisfecho. Lejos de estarlo. ¿Por qué voy a estarlo? A ver, ¿qué de esa respuesta me tiene que dar algún tipo de satisfacción? Yo no estoy aquí para que me satisfagan, por empezar por ahí. Yo estoy aquí para que ellos cumplan con su parte del deal. ¿De qué se trata el trato, para ser redundante? A mí me ponen un paciente enfermo y yo trato de curarlo. Bueno, la parte de ellos, ¿cuál es? Darme las herramientas. Y en este momento la vacuna es una herramienta. ¿Para qué? Para que yo no me enferme, para que las enfermeras no se enfermen, para los que trapean el piso, la sala no se enfermen y podamos seguir atendiendo pacientes. Eso es todo. Es bien sencillo. Nosotros, el personal de salud, estamos cumpliendo con nuestra parte del trato. Y digo estamos porque ahí sí incluye a todos, de las privadas, de las públicas, de las policlínicas, de los centros de salud, de todos lados. Pero bueno, whatever. Usted solo atiende pacientes en la privada, ¿cierto? Sí, yo solamente me dedico a la privada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay menos excusas que en la pública. No es que no hay excusas, pero son menos. Y esto que hablábamos en la primera pregunta, que anuncian algo y al rato reculan, ¿qué sentimiento le da a los médicos? Porque generalmente son en decisiones médicas. El sentimiento de que nada cambia, que todo sigue igual, que esto no tiene arreglo. Ese es el mensaje. Y es un mensaje consistente que nos han dado todos los gobiernos desde que yo tengo uso de razón. A mí me dicen doctor oficialmente desde el año 97. Yo empecé a pasear por los hospitales desde el año 94 como estudiante de medicina. Y he estado viendo la misma historia. Lo único que cambian son los actores. Pero es la misma cosa. Es lo mismo, no cambia nada. ¿Qué data le falta al gobierno darnos de las vacunas? Como médico, ¿qué data necesitaría que el MINSA les suministrara? Hombre, como yo veo esto es un pequeño problema de aritmética. No es más complicado que eso. Tú agarras y tú sumas todas las personas que trabajan directamente en área COVID. Por turno, por especialidad, por profesión, y tú lo sumas todo en un hospital. Después agarras y haces exactamente lo mismo en otro hospital. Y después tú sumas todos los de ese corregimiento, provincia y al final del país. Y eso te va a dar un número mágico. ¿Y cuál es ese número mágico? Bueno, a mí me gustaría saber. Yo no sé cuánto es ese número mágico. ¿25,000? ¿30,000? Yo no sé. Si tú haces eso y lo multiplicas por 2, te dice el número de dosis de vacuna. ¿Dónde está esa información? Yo no sé. ¿Por qué no la comparten? No tengo idea. ¿Me quita el sueño eso? No, hombre, ¿qué va? ¿Cómo me va a quitar el sueño? ¿Para qué me va a quitar el sueño? A mí me quitan el sueño las cosas que yo puedo controlar. Esa no es una de ellas. Así que, ¿será lo que es? No cambia para nada lo que yo hago, ni lo que hacen mis colegas, y las enfermeras, y los técnicos de enfermería, y los terapistas respiratorios, y todo lo que estamos en esto. Policías, bomberos. Al día siguiente, tú te paras, trabajas, haces lo tuyo, te vas para tu casa, estás con tu familia, te acuestas a dormir, y al día siguiente vuelves y te paras y haces lo mismo. ¿Hasta qué? Hasta que San Juan agache el dedo, pues. O hasta que te mueras si te da COVID. O a lo mejor fuiste lo suficientemente suertudo y evadiste el COVID, te vacunaron y te salvaste, pues. Usted ya fue vacunado con las 2 dosis, ¿cierto? Correcto, mundo. Y en esta segunda vuelta se registraron situaciones de juega vivo. ¿Qué es lo que se está haciendo mal en el proceso de vacunación? Mira, lo que se está haciendo mal es que siempre te da esa sensación de improvisación. Y no entiendo por qué. No tengo idea por qué. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros aquí en Punta Pacífica o Pacífica Salud, como le quieran llamar, nos dijeron en la primera vuelta de vacunación, igual que le dijeron a los demás hospitales privados,
mándennos las listas para ver quiénes son los doctores y enfermeras que ven COVID. Y todos los hospitales privados bien mandados mandaron las listas y toda la información que se requería para que el ministerio calculara. Cuando dijeron, llegaron las vacunas, dijeron, vengan acá, señores hospitales privados, que les vamos a dar sus vacunas. Y todos los representantes de los hospitales privados fueron a buscar sus respectivas vacunas. ¿Y tú sabes qué recibieron? Un gran, ¿cuánto lo sentimos? Pues ustedes no hay. Y entonces se tuvieron que dar la vuelta y regresar. Por supuesto, al día siguiente, en el seguro, se repartieron un montón de vacunas, entre personal que no tenía nada que ver con medicina crítica, ni intensivos, ni neumología, ni nada. Había un montón de gente, secretarias administrativas vacunándose, había un montón de enfermeras de escritorio vacunándose. Yo no estaba ahí, ojo, yo no trabajo ahí, pero mis amigos que sí trabajan ahí me lo dijeron. Intensivistas que estaban en el turno de 6 de la mañana a 12 del día, que creo que ese es el turno de 6 horas que ellos hacen, cuando salieron de su turno, fueron a ponerse la vacuna y le dijeron, ay doctor, disculpe, ya se acabaron. Claro, porque el personal administrativo se estaba poniendo. Estaba ahí, ojo, como diría Tres Patines, como diría el tremendo juez, no, Tres Patines, ¿tú estabas ahí, chico? No, yo no estaba ahí, pero me dijeron. Y son colegas míos que les creo. ¿Por qué me van a decir mentiras? El tema con el MINSA, el Seguro Social, es un tema de incapacidad, es un tema de comunicación, de falta de carácter. ¿Qué diría usted? Es una combinación de factores. Mira, incapacidad. Por supuesto que es incapacidad. Lo ves cuando te das cuenta que se cometen los mismos errores una y otra vez. Eso es ser incapaz. Número uno. Falta de comunicación. Por supuesto que falta de comunicación. ¿Por qué? Porque el que está en la oficina al lado tuyo no sabe lo que tú estás haciendo. Entonces el mensaje de ellos no es consistente. Entonces tú quedas y que bueno, y entonces, ¿tú sabes cuántos pacientes me preguntan a mí, doctor, y cuándo llega la vacuna? Y yo les digo, yo no sé. A mí nadie me ha dicho, yo sé lo mismo que usted, pero doctor, usted no va a tener la vacuna en su consultorio. Y que yo no sé. ¿Y qué otra cosa? Falta de carácter. Déjame pensar. ¿Sabes qué? Yo te lo voy a parafrasear de una manera un poquito diferente. Es falta de fortaleza testicular. O, espérate, déjame ser inclusivo. Falta de fortaleza gonadal. O fortaleza intestinal. No sé, todos tenemos intestino. Usemos fortaleza intestinal. ¿Por qué? Porque cuando se presentan las situaciones difíciles, en vez de pararse y defender su punto o su postura, lo que hacen es recular. Entonces, ¿quién recula? Los cobardes. Entonces, ¿quieres hablar de cobardía? Yo lo puedo interpretar como cobardía también, pues. Cobardía, pues. Yo no entiendo. Antes de ir a cambio, yo quiero preguntarle, todo lo que usted dice no parece salir de la boca de un superhéroe, como al principio de la pandemia hacían ver a los doctores. Mira, superhéroe. A mí siempre me molestaron todos esos memes. Siempre me molestaron. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy ningún superhéroe. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo tampoco soy un apóstol. Hay gente que dice que la medicina es un apostolado. Eso es mentira. O por lo menos para mí no lo es. Sin embargo, te puedo decir que la razón por la que me molestaban esos memes de superhéroes es, mira, ahora somos los superhéroes. Espérate que pase un par de meses aquí para que tú veas que no vamos a ser los superiores y vamos a ser los culpables. Y efectivamente, los médicos tienen la culpa porque no se ponen de acuerdo entre ellos, porque uno no sabe, porque estamos desinformados, etcétera, etcétera. Y espérate un momentito, la última vez que yo revisé, nosotros los médicos, nuestra labor no es informar. Nuestra labor no es regir qué medicamentos se da. Nuestra labor es curar pacientes, revisar la evidencia, hacer estudios para saber cuál es el mejor tratamiento, para saber qué sirve y qué no sirve. Pero qué medicina se reparte no es problema mío. ¿Por qué? Porque yo no soy el jefe de farmacia y drogas. Y ellos son los que deciden qué medicinas se dan o dejan de hacer en este país. Doctor, vamos a un cambio, ya volvemos. No se vayan, esto es Flor Mizrachi Pregunta. Hoy con el intensivista y jefe del área COVID de Pacífica Salud, Nelson Ferrer. No se vayan.
Trachi pregunta hoy con el intensivista Nelson Ferrer. Doctor, hidroxicloroquina e ivermectina, el MINSA y el seguro siguen avalando su uso. ¿Cuál es su opinión de eso primero? Y si ha notado que los pacientes que toman eso les va mejor que a los que no los toman. Bueno, ¿por qué el seguro y el MINSA lo avalan? No tengo la más remota idea, porque la evidencia académica en todas partes del mundo dice que no sirve. No sirve. Es más, el mismo fabricante de la ivermectina sacó un comunicado diciendo no lo usen para esto. Pero bueno, ahí va, seguimos usándolo. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. ¿Y ha notado que los pacientes que toman eso les va mejor que a los que no, o no es por ahí la cosa? Yo no puedo decir eso categóricamente, porque para poder responder a esa pregunta categóricamente tengo que tener un estudio doble ciego, con la muestra adecuada, etcétera, etcétera. Mi observación, y al final eso es una observación personal, es que da lo mismo si la usas o no la usas. Yo tengo muchos pacientes que han quedado intubados en intensivos hechos leña, que la estaban usando desde el principio. Y así tengo pacientes que están en su casa usándolas y no les ha pasado nada. Tengo pacientes que no les ha pasado nada y no han usado nada. Y tengo pacientes intubados que tampoco usaron nada. Entonces, no tiene nada que ver si la usas o no la usas. Eso no sirve, señores. ¿Y regalar kits es producente o no? Si es producente, depende de lo que le pongas al kit. Si al kit le pones medicamentos que no sirven, no. Si a los kits le pones un aparato que la gente no sabe usar, tampoco. Pero si el kit incluye mascarillas, si incluye pantallas faciales, eso es un buen kit. Si incluye una serie de instrucciones sencillas donde le digan a la persona qué hacer en caso de sentirse mal y buscar ayuda, entonces sí sirve. Ese kit que te estoy proponiendo yo es más barato que el que ellos están dando. Pero bueno, pues, ¿sabes qué? A lo mejor ese kit estaba correcto en junio o julio del año pasado, pero no evolucionó. Y esto es una cuestión que va demasiado rápido y necesita evolucionar. Lo que nosotros recomendábamos, hacíamos al principio de la pandemia, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Ya yo he evolucionado como 5 veces en el tratamiento, no yo, mis colegas y yo. Y sin embargo, el gobierno anda a otra velocidad. Pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Así funciona. Pues. Cada vez vemos más expertos en medicina que no son médicos. ¿Eso es libertad de expresión o debería ser regulado? Yo no tengo ningún problema con la libertad de expresión. Cualquiera tiene el derecho de decir lo que le da la gana. El problema es que cuando esas personas tienen una plataforma para divulgar lo que ellos piensan y tienen una audiencia y una credibilidad, entre comillas, bueno, ahí ya yo creo que la cosa sí cambia y ya no es un tema de libertad de expresión, ya es un tema que debe ser regulado por el ente regulador de esos temas en este país, que en teoría es el MINSA. Pero, ¿por qué no los regulan? Yo no sé. Bueno, si a esas vamos, yo tampoco sé por qué no regulan las profesiones como deben ser. Porque hay médicos que no son médicos y que atendieron pacientes muchos años y nunca les pasó nada. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Y ahora se evalúa eliminar los exámenes médicos para entrar al internado. ¿Eso por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso? Porque hay tantas escuelas de medicina en tantos países diferentes y tú te das cuenta que ese esfuerzo de hacer ese examen, eso tiene más de 20 años y es el producto de la Universidad de Panamá, que por temas de la Constitución tiene que avalar a todas las universidades de este país y las de otros países. El ente que avala la educación superior de este país es la Universidad de Panamá y está en la Constitución. Entonces se hizo ese examen ¿con qué intención? Para saber más o menos quién es quién, depende de dónde vengas. El papel aguanta todo. Tú puedes venir con unas tremendas notas de una universidad muy buena y ser mal médico, porque a lo mejor te copiabas. Este examen lo que hace es medir conocimientos generales antes de empezar el internado para que el individuo pueda entender qué zonas tiene que reforzar, porque hay que acordarse aquí qué es lo que es el internado. Es el momento donde tú, después de estudiar medicina, practicas por 2 años de medicina supervisada en nuestras instituciones para entonces salir al mundo allá afuera a ser médico general. Ya sea que vayas a practicar medicina general el resto de tu vida o te vayas a especializar. Pero tú necesitas que esa persona tenga un bagaje académico médico mínimo y eso es lo que es el examen.
Es una prueba. Yo no sé cuál es el miedo. ¿Cuántos exámenes no hace uno como médico? Todos los del mundo. ¿Por qué los quieren eliminar? Yo no sé, eso es nuevo para mí. Yo nunca había escuchado eso. Pero eso es una barrabasada. Estamos echando para atrás 20 años y destruyendo el trabajo de todos los que hicieron todo lo posible por instalar el examen, que está bien hecho. Y está avalado por instituciones internacionales que se dedican a eso. Doctor, Vamos a y volviendo al MINSA, ¿tiene algún sustento científico cerrar las playas o hacer cuarentena total los fines de semana? Por supuesto que no. ¿Dónde está la data? ¿Dónde está la data? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está escrito que eso funciona? El tema que yo no entiendo es, y me frustra, es por qué decisiones de esa magnitud se manejan políticamente. Esto es un tema que no es político, es un tema científico y académico. Hay cualquier cantidad de publicaciones en diferentes países que te dicen qué sirve y qué no sirve. Aquí nadie sabe nada de pandemias, todos estamos aprendiendo, pero tú sabes qué, tú tienes tus propias observaciones, tú comparas con las del vecino, te das cuenta de lo que está haciendo más allá y creas una amalgama de eso y sacas tus propias reglas. Aquí la cuarentena por horario, o sea, horario y fin de semana y eso es una ridiculez. ¿Por qué? Porque el virus siempre está presente, o es que creen que el virus trabaja de 9 a 5, de lunes a viernes, tiene días feriados y los fines de semana está ocupado descansando. El virus está siempre allá afuera, 24/7. ¿Qué es eso de cuarentena por hora? Y por sexo. ¡Wow! Por sexo. Hey, ¿cuál es el resultado de eso? El día que le toca a los hombres en vez de hacer 2 mandados, hacen 6 mandados. Eso fue lo que nos puso en el mapa a nosotros. En su momento fue una buena idea. Sí fue una buena idea. Pero eventualmente, si tú trancas a todo el mundo, las personas se van a ajustar y van a hacer todas sus compras en un solo día. Resultado, los almacenes van a estar igualmente llenos. Vamos a otro cambio, doctor. Ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el intensivista Nelson Ferrer. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el intensivista Nelson Ferrer. Doctor, hay varias escuelas estudiando abrir semipresencial, incluso desde mañana. ¿Qué tan seguro es eso y qué tan cierto es que los niños y adolescentes tienen un seguro de vida contra el COVID? Ok, son 2 preguntas en uno. La primera pregunta es si se puede abrir semipresencialmente. Sí, sí se puede. Depende de tu infraestructura, de tus recursos, de muchos factores. Si los profesores están vacunados, hay muchas variables. De poderse hacer, sí se puede. Y hay pruebas en diferentes países que funcionan, pero depende de cómo lo hagas. La respuesta a esa pregunta no es universal. Y la segunda pregunta, que si los estudiantes y los jóvenes, los niños tienen un seguro de vida. Bueno, en términos generales, les va mejor que a un adulto, alguien de más de 50 años. No se mueren, no se complican. Siempre va a haber alguien que se sale de la estadística y la va a ir mal. Pero el problema no son los niños, el problema no son los jóvenes. El problema es los papás y los abuelos con que viven esos niños y esos jóvenes. O sea que los niños contagian igual. Por supuesto que contagian igual. ¿Por qué no van a contagiar igual? Claro que contagian igual. Doctor, ¿la trazabilidad a estas alturas sirve o ya es por gusto? Eso es por gusto. Eso era parte de la estrategia inicial para mitigar la pandemia. Ya no pierdas tiempo en recursos, eso es parte de evolucionar. Ya aquí el único camino es la vacuna. Todos los esfuerzos deben estar dirigidos hacia que todo el país se vacune y que se pueda abrir el país económicamente. Si tú no vacunas a la población rápido, vamos a seguir metidos en este lodazal donde estamos atascados todos y no vamos a poder mover la economía como Dios manda. Entonces yo no entiendo por qué este concepto es tan difícil de entender. Te lo juro que no entiendo. ¿Y los hoteles hospitales, doctor? Los hoteles hospitales están ok. La persona que no tiene los recursos para hacer una cuarentena debida, tú lo sacas de su casa, donde vive con 8 personas más, lo metes en un hotel hospital, hace la cuarentena como Dios manda, se cura o se manda para el hospital o lo que sea, y ya después lo devuelves a la comunidad, a su entorno.
Eso es una buena utilización del hotel hospital. Tiene su rol. Doctor, por último, ¿cuál es el efecto psicológico en las personas que cuidan a los enfermos, incluyéndolos a ustedes los médicos? El efecto psicológico depende del grado de entrenamiento de la persona y por otra parte depende de quién es el individuo como persona, más que nada. Cómo tú afrontas este tipo de problemas depende más de quién eres tú como persona y en qué crees que tu educación. Todo lo que tú necesitas para cuidar a otro ser humano te lo enseñaron en tu casa, no en la escuela de medicina o de enfermería. En la escuela de enfermería y medicina te enseñan la parte técnica, pero la parte humana la traes tú. Entonces, ¿cómo tú procesas el dolor de ver lo que estás viendo diariamente, el sufrimiento, el paciente muriéndose? Bueno, eso es una cuestión individual. Algunos lo procesan negando que existe, otros lloran, otros se ponen bravos. ¿Y usted? Yo me pongo bravo. Esa es mi naturaleza. Pero, ¿sabes qué? Duele. Y duele poco. Bueno, gracias doctor, gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Nelson Ferrer, intensivista y jefe del área COVID de Pacífica Salud. Que tengan buen día.